En este vídeo narraré un resumen completo de este poema épico, con sus momentos e hitos más relevantes, tratando de conformar una idea general del relato y que sirva también, ¿por qué no?, como una primera aproximación que te motive a leer la obra completa en algún momento. La obra original se compone de 11.600 versos distribuidos en 24 cantos, y la protagoniza Ulises, el gran héroe griego que tras 10 años de guerra en Troya, cuando todo está casi perdido, resuelve el conflicto con la ingeniosa estrategia del caballo de Troya. Y de ahí emprende su famoso viaje de regreso a casa que da nombre a la obra y a cualquier viaje dificultoso que se dé a partir de entonces: la Odisea. Empecemos. Háblame, oh musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo después de haber destruido la sagrada ciudad de Troya. Casi 10 años después de la caída de Troya, Ulises era el único héroe de los que permanecían vivos que no había logrado volver a casa, y llevaba 20 años lejos de su mujer, su hijo y su patria, la isla de Ítaca. Se encontraba atrapado en la isla de la ninfa Calipso, quien trató de hacerlo su esposo, ofreciéndole la inmortalidad a cambio de que olvidara su viaje de regreso. Mientras, en Ítaca, su esposa Penélope y su hijo Telémaco deben lidiar con un grupo de pretendientes que intentan usurpar el trono. Los dioses se reúnen en el Olimpo, y Atenea pide a Zeus que libere a Ulises de la isla de Calipso donde está retenido. Este se lo concede, aunque como veremos más adelante, no todos los dioses estarán de acuerdo. Atenea viaja entonces disfrazada a Ítaca para aconsejar a Telémaco que ponga freno a los pretendientes y emprenda un viaje buscando noticias sobre su padre. El heredero, al igual que su madre, ya había perdido toda esperanza de que Ulises siguiese vivo, por mucho que en todos estos años tampoco habían llegado noticias de lo contrario. Pero la conversación con Atenea le infundió el valor necesario para actuar como un hombre y empezar su propio viaje. Su primera parada fue Pilos, donde el sabio rey Néstor le recibe con los brazos abiertos pero sin noticias recientes sobre Ulises. Le sugiere viajar a Esparta, donde el rey Menelao y Helena, la rescatada reina cuyo rapto provocó la guerra de Troya, le revelan lo que tanto ansiaba. Les había llegado el rumor de que Ulises estaba vivo, pero retenido en Ogygia, la isla de Calipso. Mientras tanto, en Ítaca, los pretendientes planeaban cómo acabar con Telémaco cuando éste volviese a la isla. En paralelo, el dios Hermes viaja a la isla de Ogygia mandado por Zeus y ordena a Calipso que libere al héroe griego. Ulises construye una balsa, pero Poseidón, el dios que provocó desde el primer momento todos sus males, impide que siga y la destruye con una tormenta. Ulises, arrastrado por la marea, llega exhausto y prácticamente muerto a las playas de Esqueria, la tierra de los feacios. En la orilla le encuentran a Nausicaa, la joven princesa de aquellas tierras. Le da ropa y le indica cómo llegar al palacio de sus padres para pedir ayuda. El rey Alcino y la reina Arete lo reciben según las leyes sagradas de la hospitalidad, la xenía, sin pedirle aún que revele su identidad. Entonces, los feacios organizan juegos y banquetes en honor al huésped, pero cuando el bardo empieza a cantar las hazañas de la guerra de Troya y el famoso caballo de madera, es decir, las propias hazañas de nuestro protagonista, Ulises rompe a llorar amargamente, a lo que el rey Alcino reacciona y le pide formalmente que diga quién es. En ese momento revela su nombre diciendo: «Soy Ulises, hijo de Laertes, tan conocido entre las gentes por mis ardides que mi fama llega hasta el cielo». Y comienza el relato de sus desventuras desde que partió de Troya 10 años atrás, junto a su flota y su tripulación. Cuenta cómo llegaron a la tierra de los Cícones, donde saquearon la ciudad y sus hombres, en contra de las órdenes de Ulises, se embriagaron y se quedaron en la playa donde varios de ellos morirían en el contraataque de los locales. Luego, una fuerte tormenta desvió su camino para llevarlos a la tierra de los lotófagos, un pueblo pacífico que se alimentaba del loto que crecía en el país. Allí, 3 de sus hombres comieron la dulce flor y perdieron la memoria y la voluntad de regresar a su hogar. Ulises tiene que arrastrarlos a la fuerza y atarlos a los bancos de los barcos para poder huir. El viaje llega a un punto de inflexión en el siguiente destino: la isla de los cíclopes, una raza de gigantes de un solo ojo que viven como pastores de ovejas. Ulises, con 12 de sus mejores hombres, incursiona en la isla para buscar regalos y provisiones, llegando a una gran cueva, hogar del cíclope Polifemo, hijo de Poseidón. Cuando el cíclope vuelve a casa, tapa la entrada con una gran roca,
descubre a los intrusos y sin ningún aprecio por las leyes de la hospitalidad, los retiene comiéndoselos de dos en dos a cada rato. Ulises, que sabe que no puede matarlo mientras duerme porque se quedarían para siempre atrapados en la cueva, agasaja a Polifemo con vino y se presenta diciéndole que su nombre es Nadie. Cuando el cíclope se duerme ebrio, Ulises y sus hombres clavan una gran estaca en su único ojo dejándolo ciego. Los gritos alertan a los otros cíclopes, pero al acudir en su ayuda, este les espeta: «Nadie me mata con engaños, nadie me ha cegado». Sus compañeros, creyéndole enfermo o bajo castigo divino, que entonces era lo mismo, consideran que no tiene arreglo y se marchan. A duras penas, Polifemo da con la entrada, aparta la gran roca y se sitúa en el hueco que da afuera para alcanzar a cualquiera que trate de escapar. Aún así, consiguen zafarse colgándose en la parte inferior de sus ovejas, que al salir de la cueva son palpadas por encima sin lograr localizar a los intrusos, que escapan al barco. Y aquí sucede, ya alejándose de la costa, el mayor error de Ulises que desembocó en toda su mala fortuna posterior. En un alarde de orgullo, decide gritarle su verdadero nombre. Si alguien te pregunta, dile que Ulises, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, te cegó. Polifemo, enfurecido, empieza a lanzarles rocas gigantescas que casi hunden la nave para finalmente elevar una plegaria a su padre Poseidón. Concédeme que Ulises no vuelva vivo a casa, o, si ha de volver con sus amigos, que sea tarde y afligido después de perder a todos sus hombres, que llegue a casa en barco ajeno y encuentre desolación en su hogar. Plegaria a la que Poseidón atendió y perseguiría al héroe el resto de su viaje. Tras este episodio llegaron a la isla de Eolo, el dios del viento, quien les regala una bolsa con todos los vientos peligrosos encadenados. Cerca ya de Ítaca, los marineros abren la bolsa por codicia, y la tormenta los arrastra de vuelta pasando por la isla de los Lestrigones, unos gigantes caníbales que acaban con casi toda la flota. Los que quedan llegan con su última nave a la isla de la hechicera Circe, quien convierte a los hombres en cerdos. Ulises, cuando va a rescatarlos, se inmuniza a la magia de Circe gracias a una planta que le proporciona al dios Hermes, y cuando ésta no logra hechizarlo y queda prendada de su astucia, nuestro héroe le obliga a realizar un juramento sagrado e inviolable para no matarla, que no tenderá más trampas a él ni a ninguno de sus hombres. Circe devuelve la forma humana a su tripulación y les hospeda un año entero con banquetes, vinos y comodidades, mientras que Ulises se convierte en su amante. Cuando deciden marchar, Circe no se opone, pero les advierte que les espera un duro camino. Recomienda a Ulises viajar al Hades, el inframundo, para consultar al adivino ciego Tiresias cuál es el camino seguro de regreso. Además, les da valiosos consejos sobre cómo esquivar los futuros peligros que les acechan, como las sirenas o los monstruos Escila y Caribdis. En el inframundo se encuentra con su difunta madre y ve a sus compañeros caídos en Troya, como Aquiles o Agamenón. El vidente Tiresias le revela que está maldecido por Poseidón y le cuenta la situación en Ítaca, pero lo más importante es que le relata que su viaje les llevará a la isla de Trinacia, donde pastan las vacas sagradas de Helio, el dios del sol. Si las respetan y no las dañan, podrán regresar a Ítaca. Si no, toda su tripulación perecerá y él volverá solo, tarde y en un barco extranjero. Al volver del inframundo regresan al mar y esquivan los cantos de las sirenas gracias a los consejos de Circe. Sus hombres tapan los oídos con cera, mientras que Ulises se hace atar al mástil del barco para lograr escucharlas sin sucumbir a ellas. Cuando llegan al estrecho custodiado por Escila, un monstruo de 6 cabezas, y Caribdis, un monstruo invisible que crea remolinos mortales, 6 de sus hombres perecen comidos por la primera bestia, aunque consiguen proseguir de nuevo ayudados por las advertencias de Circe. Con los pocos tripulantes que quedan, llegan a la isla de Trinacia, la de las vacas sagradas de Helio. Aunque Ulises, advertido, prefiere pasar de largo, sus hombres le piden descansar al menos una noche. Una vez amarrados, una sucesión de tormentas los retienen un mes entero, por lo que muertos de hambre acaban desobedeciendo a Ulises y sacrificando las mejores vacas de la isla. Zeus, atendiendo a los pedidos de un enojado dios Helio,
destruye el último barco de Ulises con un rayo, ahogando a toda la tripulación restante, mientras que Ulises, a la deriva durante días, llega flotando a la isla de Calipso, donde pasará los siguientes 7 años. Con este último relato, Ulises acaba su historia en el palacio de los Feacios, que conmovidos y apiadados de nuestro héroe, le colman de regalos y le embarcan en una de sus naves mágicas para regresar, por fin, a Ítaca. Este, totalmente agotado tras 20 años alejado de su tierra, cae en un profundo y largo sueño tan pesado como la muerte. Al llegar a la costa de Ítaca, aún dormido, los marineros feacios lo dejan en la costa junto a sus regalos. Al despertar, Ulises ni siquiera reconoce su propia patria en un primer momento. Atenea cubre de niebla toda la isla para protegerlo y que nadie lo reconozca, y así poder urdir un plan contra los pretendientes. También lo disfraza como un viejo y harapiento mendigo. Entonces empieza la última parte del viaje. Transformado, acude a la cabaña de su fiel porquerizo, quien lo recibe con hospitalidad sin saber quién es. Al cabo de un tiempo, Telémaco, avisado por Atenea, logra volver a Ítaca y evitar la emboscada de los pretendientes. Cuando llega a la cabaña, se encuentra con Ulises, que revela su verdadera identidad para fundirse en un emotivo abrazo con su hijo, al que vio por última vez siendo solo un bebé. Tras ello, empieza la venganza. De camino al palacio, con Ulises aún disfrazado de mendigo, se encuentra a su viejo perro Argos, que lo reconoce al instante justo antes de poder morir en paz por el regreso de su amo. Los pretendientes, al verlo llegar, lo insultan y maltratan a su paso, pero se gana su respeto cuando le obligan a boxear con otro mendigo al que noquea de un solo golpe. Ulises se encuentra por fin con Penélope, pero aún sin revelarle su verdadera identidad. Ella ordena a su vieja nodriza Euriclea que le lave los pies, y ésta, que había criado a Ulises desde niño, le reconoció al verle una vieja cicatriz en el muslo que le había producido un jabalí cuando era joven. Aún así, prometió guardar su secreto. En la víspera de su venganza, Ulises sigue observando todo desde su ocultación, quiénes le han traicionado y quiénes no. Poco a poco, los peores presagios se ciernen sobre los pretendientes, aunque estos, arrogantes y ciegos, los ignoran entre risas histéricas. Sin poder posponer más cualquier decisión, Penélope propone la prueba definitiva, antes de volverse a su habitación. Se casará con quien logre tensar el gran arco de Ulises y haga pasar una flecha por el ojo de 12 cabezas de hacha alineadas. Todos los pretendientes fracasan estrepitosamente, pero el mendigo Ulises, a pesar de las burlas, toma el arco, lo tensa con extrema facilidad y dispara la flecha limpiamente. Entonces, ahora sí, revela su verdadera identidad. Ulises se despoja de sus harapos, se coloca en el umbral y atraviesa la garganta del más arrogante de los pretendientes, el cabecilla Antino, con una flecha. «Perros, ¿creíais que no volvería de Troya? Habéis devorado mi hacienda, obligado a mis criadas a acostarse con vosotros y cortejado a mi mujer cuando yo aún estaba con vida. No habéis temido ni a los dioses ni a los hombres, y ahora vais a morir». Los pretendientes, aterrorizados y dándose cuenta de que sus armas han sido retiradas del salón, gracias a una estratagema premia de Telémaco, intentan suplicar clemencia. Ulises, junto a su hijo, los sirvientes Eumeo y Filetio, y la ayuda final de Atenea, ejecutan a todos los pretendientes. Al terminar, el rey hace limpiar el salón impregnado de sangre. Las 12 sirvientas infieles que se habían acostado con los pretendientes son obligadas a limpiar los cadáveres y luego son ahorcadas en el patio. El cabrero traidor Melantio es mutilado y ejecutado. Euriclea despierta entonces a Penélope para contarle lo que acababa de suceder. Penélope se muestra cauta y desconfiada. Para ponerlo a prueba, le pide a un sirviente que mueva su cama matrimonial. Ulises se molesta y explica detalladamente que eso es imposible. ¿Quién ha movido mi cama? Es imposible trasladarla, pues yo mismo la construí con mis manos, labrando el tronco de un olivo que estaba fuertemente arraigado al suelo, y edifiqué el palacio a su alrededor. Al oír este secreto íntimo que solo ellos dos conocían, Penélope rompe a llorar y lo abraza, reencontrándose, ahora sí, 20 años después.
Al amanecer, las almas de los pretendientes descienden al Hades, mientras Ulises viaja al campo para reencontrarse con su anciano padre Laertes. Pero los familiares de los pretendientes asesinados buscan venganza liderados por el padre Dantino y marchan armados contra ellos. Empieza entonces una escaramuza donde el propio Laertes, lanza en mano, mata al líder. Pero antes de que se desate una guerra civil sangrienta, Atenea, mandada por Zeus, interviene directamente bajando del cielo para ordenar con voz atronadora: habitantes de Ítaca, cesad en esta guerra cruel para que os separéis sin derramar más sangre. Los atacantes huyen aterrorizados, pero aún Ulises trata de ir tras ellos. Zeus lanza un rayo de advertencia a Atenea, y ésta le dice a Ulises que se detenga y contenga su corazón. Ulises, que ya ha combatido suficiente, acepta. Entonces, la diosa impone una tregua y restaura la paz definitiva en Ítaca. Gracias por ver el vídeo. Si quieres conocer más sobre la Odisea o nuestro héroe Ulises, de por qué es tan importante e influyente en la historia, de cómo ha inspirado a infinidad de obras, o de qué tal la adaptación a película de Nolan, por aquí o por aquí, te aparecerán otros vídeos relacionados que iré haciendo. Buen viaje.